tal? Buenos días, tardes, noches, profesor. Esta es la grabación para la actividad número 2 de entradas digitales. Mi nombre es Playa Candelaria XLM y del grupo 7 y pues vamos a comenzar. Los contenidos de esta presentación se van a dividir en 6: el objetivo, después un planteamiento del problema junto con una breve introducción teórica para los elementos que se van a utilizar para el desarrollo de la práctica. Después el diagrama electrónico del circuito, luego el diagrama de flujo, y al final vamos a explicar cómo funciona todo el código de programación y se va a presentar el circuito simulado, ya el resultado final. Bien, para los objetivos. Como objetivos, pues se plantearon varios. Se debe o se pretende aprender a utilizar las entradas digitales del Arduino para un determinado requerimiento, para automatizar tareas. Se debe de conjuntar además los conocimientos adquiridos que usted presentó en los videos previos para la práctica, para poder solucionar el problema que usted nos propone. Se debe implementar conocimientos del lenguaje de programación en C++. Se debe hacer un correcto manejo, digamos ya conjuntando lo de la actividad uno con esta actividad, que serían entradas junto con salidas digitales. Y además, creo que lo más relevante, lo más importante es el aprender a utilizar las interrupciones de su funcionamiento, para qué son útiles y cómo se deben de aplicar. Y bueno, además se va a aprender a utilizar una pantalla LCD de 16:2 como un reemplazo para los displays de 7 segmentos. Esto, bueno, se consultó con usted en clase, si se podía intercambiar los displays que requerían el problema por un LCD. Y bueno, al final Este, se realizó el trabajo con la pantalla LCD por motivos de simplicidad. El planteamiento del problema. Se requiere elaborar un programa que funcione con 5 salidas digitales. Van a ser 5 push buttons que van a estar teniendo diferentes funciones cada uno. El primero va a ser de arranque, el segundo va a ser de paro, el tercero va a ser un conteo ascendente, el cuarto uno descendente. El quinto va a guardar un tiempo ya previamente configurado con los conteos con el botón 3 y 4. Y bueno, como primer punto, empleando el botón número 3, el de conteo ascendente, se va a poder configurar un tiempo de 0 a los 3 últimos dígitos de la boleta. Este, y eso bueno, originalmente se debería demostrar entre displays de 7 segmentos, pero pues como había comentado previamente, se comentó con usted y se acordó que también puede utilizarse en la pantalla LCD. ¿Por qué se prefirió hacerlo aquí? Porque para poder hacerlo en los 3 displays de 7 segmentos iba a ser necesario multiplexar. Esto es estar barriendo, bueno, imprimiendo, digamos, cada dígito en cada display todo el tiempo, digamos, muchas veces de manera simultánea, por así decirlo. Y eso, sincronizarlo junto con el giro del motor, era un problema muy complicado. Entonces, por motivos de simplicidad y para hacer el programa pues, más eficiente, se determinó que utilizar una pantalla LCD podía simplificar mucho y, digamos, facilitar el desarrollo de esta actividad. Después, el botón 4 permitirá disminuir la escala del contador del tiempo desde su valor máximo a 0 segundos. Y luego, una vez que ya se configuró el tiempo que se desea que esté activado el motor, pues este tiempo se debe guardar al oprimir el botón 5. Y luego al presionar el botón 1, ya que es el de arranque, va a iniciar un conteo descendente desde el número configurado hasta que llegue a 0 y el motor debe de estar a su máxima velocidad. Y para el botón de paro va a detener el conteo, se va a 0 y el motor también obviamente se debe de parar, ¿no? Mostrando ceros en los displays o en el LCD. Y si el botón se oprime durante la configuración de tiempo, también debe de mandar a 0. Entonces, no debe haber mayor problema con eso. Todo se debe parar.
Eh, Como funcionamiento de la LCD, para no, digamos, entrar al desarrollo de la actividad así sin, sin conocimientos previos. La pantalla LCD son pantallas de cristal líquido, por así decirlo, un material, una macromolécula que tiene una polarización. Entonces digamos que tenemos como dos electrodos que al momento que se alimentan, digamos, sin tensión, eh, el cristal no tiene un orden, digamos que está desordenado, por lo que no permite el paso de la luz, no refleja la luz, entonces no se ve nada, sería como si la pantalla LED estuviera apagada. Y por el otro lado, cuando se polariza ese material, los electrodos, digamos que el cristal líquido se ordena y permite que la luz pase, que sería cuando ya vemos un dígito, un LED, ajá, digamos un segmento de la pantalla encendida. Es así como funciona. Y esta es una muy grande ventaja en comparación con los displays de 7 segmentos, porque aquí digamos que no se está cerrando un circuito como tal, digamos, no hay una corriente que fluya por el cristal líquido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como el consumo de corriente es muy mínimo, no, los LCD no, las pantallas LCD no consumen demasiada corriente, y esto representa un ahorro energético pues bastante bueno. ¿Cómo está compuesto? Pues está compuesto por dos líneas de 16 caracteres, cada línea, dos filas por 16 columnas. Y cada uno de estos caracteres a su vez está compuesto, digamos, por así decirlo, de LEDs, vamos a decirlo así, o de focos, o de segmentos, por llamarlos de alguna forma, que se pueden iluminar independientemente, que serían de 5 columnas por 8 filas, para poder formar todos los caracteres que se deseen. ¿Cómo funciona? Pues bueno, dentro de la LCD tiene un propio controlador que va a estar alimentado y va a tener algunos pines de configuración que va a determinar que, digamos, ¿cómo se llama? Qué LED de estos, de cada carácter, es el que se va a aprender y dónde lo va a hacer, ¿no? En qué parte de la LCD va a escribir y todo eso, ¿no? Y además, pues va a haber una luz por detrás que digamos que es la que va a permitirnos ver que se está activando, se está polarizando esa parte. En, en la parte de la memoria del controlador, puede almacenar, una línea puede almacenar hasta 40 caracteres, y pero pues el display solo tiene un tamaño de 16. Entonces digamos que si tú le das un mensaje mucho más largo, no es que se vaya a borrar o que no se guarde completamente, simplemente que pues el display, bueno, la pantalla no puede mostrarlo todo a la vez, entonces ella habría que utilizar un método como para recorrer eh, el mensaje, que lo vaya recorriendo y se pueda mostrar todo, pero no es que no se guarde, sino que la pantalla pues no alcanza para mostrarlo todo. Y bueno, este es un típico de conexión, lo que tenemos aquí abajo. Puede haber varios, no es el único, pero aquí se pueden mostrar los pines más a detalle. El primer pin que se tiene, bueno, es para tierra, el segundo es para la alimentación a 5 volts. Este tercero es para el contraste, que en esta práctica, bueno, yo no lo utilicé, yo no lo implementé con un potenciómetro, digamos que es para ver qué tanto se va a ver la nitidez o el brillo, por así decirlo, de, de la pantalla. Y bueno, aquí vienen otros pines que los vamos a explicar para para la parte de la implementación del circuito. Por ejemplo, este que se tiene aquí con línea punteada, que es RW, es el de Read and Write, que nos va a determinar si la LCD va a leer o va a escribir. En este caso, si se desea que vaya a escribir, se debe conectar a tierra, que es como se va a hacer en el circuito. Y en el de Enable es el que configura los pines, los registros, perdón, para ver dónde va a guardar los datos que se le están mandando. Y todos los restantes son los pines para los bits, para la información que se le va a mandar. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Hay una forma de conectarlos o de utilizar los 8 bits para mandar la información, o hay otra en la que solo se pueden utilizar 4,
y con esos cuatro queda perfecto para poder hacer el manejo del display, solo que obviamente se debe de configurar de forma diferente en la programación. Y los otros pines que se tienen aquí son de cátodo y ánodo, digamos que es la luz que se tenía por acá atrás, esta de aquí, que es para facilitar la visualización de lo que se ve del texto. Y pues no es nada más que, por así decirlo, digamos que es un LED, un diodo que va a iluminar toda la parte de atrás. Y pues su configuración es el cátodo a tierra y obviamente con una resistencia de 5 volts, ¿no? Para evitar que se dañe. Y bueno, esos pines pues van, los que se mencionaron previamente, van conectados al microcontrolador. Esto es como lo básico que se debería de saber o de conocer sobre el LCD para poder implementarlo. Luego pues vamos a presentar lo que es el diagrama electrónico. El diagrama electrónico que se realizó en TinyCAD, se tiene aquí lo que es el Arduino. Estos son los push buttons que se requirieron para las entradas digitales y cada uno con su resistencia, digamos, a tierra para poder tomar el dato, y estos son los LEDs que representan las salidas de los motores. Y se tiene la pantalla LCD que está conectada. Bueno, aquí como se había mencionado previamente, se tiene la conexión el pin 1 que va a tierra, que es la misma del Arduino, la de tensión positiva que va a 5 volts. Se tiene este otro que va a tierra, este también va a tierra, que es el de Bright. Se tiene la conexión también de la pantalla para iluminar, para facilitar la visualización, que va a tierra y a VCC. Y se tiene la configuración realizada para 4 dígitos. ¿Esto qué beneficio tiene? Pues que nos va a ahorrar los otros 4, ¿no? Ya no va a ser necesario configurar todos. Simplemente con estos 4 podemos hacer todo el manejo de la información que se va a mostrar en la LCD. ¿Cuáles son? No deben de ser los primeros, deben de ser a partir del 4 hasta el 7 los que se deben de conectar. Estos, el del 0 al 3 son los que se omiten en esta configuración. Y bueno, aquí del Arduino, pues esos ya dependen de mi elección. Yo elegí conectarlos en este arreglo. Este del registro es el que va al pin 13 por la configuración. Y pues ya de ahí sucesivamente se ocuparon todos estos, ¿no? Los del 7, 6, 5 y 4 del Arduino, son los que ya estaban previamente configurados para el motor de la práctica de la actividad 1, por eso los dejé ahí en esa configuración, no los moví. Y los pines 2 y 3 son los que se utilizan para las interrupciones, entonces esos de por sí ya están reservados, no se puede meter ahí otra cosa porque pues habría problemas en el programa, ¿no? Y más adelante se va a explicar cómo funciona esto de las interrupciones. Eh, pero la conexión es esta, ¿no? Digamos que aquí el botón de arranque, el de paro y el de set, el de para guardar tiempo, son entradas digitales y están aquí en A0, A3 y A4. Y el de conteo ascendente y conteo descendente también son entradas digitales, pero se están tomando desde el punto de vista de interrupción, se están habilitando y esas forzosamente deben de ser en los pines del 2 y el 3, ¿no? Sería la interrupción cero y la interrupción 1 como se muestra aquí. Todo lo demás, pues bueno, este ya es funcionamiento básico, está conectado a 5 volts y este está conectado con una resistencia a tierra. Entonces, en el momento en el que se presione, pues la corriente va a fluir y esto se va a tomar como un nivel alto de tensión, ¿no? Entonces, cada que se presione, se va a mandar un 1 al Arduino. Esto es como ¿cómo se puede decir? Lo, lo más esencial que debemos de comprender. Ahora, para la presentación del diagrama de flujo, para el diagrama de flujo nos vamos desde el inicio. Digamos que
el desarrollo del programa así de forma general, se va a incluir una librería previamente ya configurada en Arduino por defecto que se llama Liquid Crystal.h, y esta es la librería que nos va a servir para el manejo de la pantalla, ya con los métodos predefinidos por la misma, ya para no estar manejando pin por pin, por así decirlo. Entonces, se van a declarar las variables necesarias para las interrupciones, se declaran las variables para contar. Cabe recalcar que debe ser una variable volátil. Esto se va a explicar más a detalle dentro en la explicación del código, ¿no? Y falta la declaración de variables para el motor. Estas son las que ocupa el motor, que sería la salida 1, el LED 1, el LED 2, el LED 3 y el LED 4, que representa el motor de pasos, el tiempo entre cada paso, las variables para los push, que serían las entradas digitales. Se utiliza el pin 14, 17 y 18. Les puse S1, S2 y S3. Y bueno, más adelante esas también se asignan eh, al BP, al BA y al set, ¿no? Que son nombres más amigables, digamos, para manejar a lo largo del programa. Y además se ocupan otras variables que es inicio, auxiliar, estado y registro, que igual es más sencillo de explicar, pues ya en la parte del código. Y además se manejan varias funciones que se desprenden, bueno, que se van a utilizar a lo largo del programa, ya fuera del, ¿cómo se llama? Fuera del loop se van a dejar todas las demás. Se tiene la función de configuración básica para los pines, la función del loop, que es la principal, el main, por así decirlo. Se tiene aparte, se desarrolla una función para paro, otra para arranque, otra para guardar, otra para la interrupción 1, otra para la interrupción 2, otra para el paro, otra para el motor a la derecha, y ya son todas. Que se tiene en el setup la configuración de todos los pines. Entonces se configura el 7, 6, 5 y 4, que estos son los del motor, se configuran como salida, se configura el 14, 17 y 18, que son este, los del botón de paro, del arranque y de set. Y además se va a definir aquí mismo en la función de setup, se define la interrupción externa 0, que está en el pin 2, se le da el nombre de la función para que se ejecute y va a ser de flanco de subida, ¿no? En este caso yo decidí que la primera interrupción fuera para el conteo el que decrementa la cuenta. Y la segunda interrupción, que se llama interrupción 1 o corresponde a la 1, se le da el nombre, yo le di el nombre de interrupción 2 para el conteo ascendente. Y bueno, aquí un error de sintaxis, esto debe estar cambiado. Aquí arriba es decremento y aquí es incremento. Una disculpa. Pero bueno, este también va a ser flanco de sumida. Y aquí mismo en esta función se debe inicializar la pantalla LCD con un comando ya que viene cargado en esta librería que se añadió arriba, que sería LCD Begin 16 por 2, que es el tamaño que tiene el LCD, 16 columnas por 2 filas. Y se termina la configuración. Después ya viene lo que es la función principal, que se muestra en la función principal. Primero se va a estar leyendo el valor de S3, que S3 es el pin al que nosotros denominamos que va a ser el push button, que va a ser el de set o el de guardar dato. Entonces se va a estar asignando, se va a estar leyendo qué valor tiene esa variable, ese push button, si ya se activó o no. Si ya se activó, nos vamos a ir a la función de save. Si no, se va a leer y se va ahora a leer el estado de la variable de arranque. Si ya se apretó el botón de arranque, entonces nos vamos a la función de arranque. Y si no, pues se va a leer ahora el botón que falta, el botón de paro. Si se activa el botón de paro, entonces nos vamos a la función de paro. Si no se activa, aquí también me faltó el indicador del no. Si no se activa, entonces ahora nos vamos a otra parte que es inicio. Bueno, nos pregunta si la variable inicio es igual a 1. Aquí cabe mencionar
que la función, la variable de inicio se declaró igual a uno al inicio, entonces de entrada ya tiene el valor de uno. Entonces si inicio es sí, pues entonces nos vamos para acá, para esta parte de aquí. Y entonces va a posicionarse el cursor en el LCD en 00, sería columna cero fila cero y va a imprimir el texto conteo. Luego después, o sea, al ladito, esto es más que nada por estética, las direcciones del cursor, se va a imprimir la variable registro que está inicializada en cero. Y se posiciona también el cursor después, ahora en la fila uno por abajo para poner setting y se va a poner la variable de cuenta que también está inicializada en cero. Y se va a establecer además la variable de inicio en cero. ¿Esto para qué funciona? Esto de la variable inicio es simplemente para como una tipo especie de mini función para que al iniciar el programa de entrada ya nos aparezca un texto en el LCD, pero únicamente a la entrada. Por eso es que se utiliza la variable inicio y se configura en uno. Se acaba de iniciar el programa, sí, ya está corriendo, sí, entonces quiero que me imprimas en el LCD que conteo es cero, que es lo que va al registro, y que setting es cero. Entonces todo está inicializado y además como ya no va a volver a hacer ya se inició y nada más se inicia una vez, ya después se va a configurar, establece la variable inicio en cero para que esto no se vuelva a repetir, porque si todo esto que se acaba de ver aquí, se vuelve a repetir durante el desarrollo del programa, ya que se modificó los conteos y todo eso, pues habría varios problemas con la impresión, porque esto se volvería a imprimir a lo largo del programa, entonces eso no es lo que se pretende. Es por eso, es la razón de esta variable, ¿no? La de inicio. Y bueno, una vez que termina eso, se regresa al principio de la función, ¿no? Porque es un loop. Vuelve a iniciar y vuelve a hacer todo el barrido de las instrucciones aquí. Y bueno, en caso de que inicio ya cambió, ya es igual a cero, entonces inicio ya no es uno y entonces otra vez se va al mismo lugar, ¿no? Se vuelve a iniciar el loop. Ese es el programa principal. Luego se tienen las funciones de paro, este, que bueno, aquí se dividió, digamos, el paro general y hay una función específica para el paro del motor. Esa función que está aquí abajo únicamente tiene que establece cada salida, cada LED en cero. No hay mayor problema con eso. Y este, ¿qué más? Después de la función de paro, se va a establecer la variable de cuenta a cero y de registro en cero por cualquier valor que ya haya tenido y haya sido configurado. Se limpia la pantalla y se escribe otra vez conteo. Se escribe la variable registro que ya se configuró en cero y se va la variable setting y bueno, más bien el texto setting y la variable cuenta también a cero. Aquí, bueno, como acabamos de iniciar el programa, pues ya estaba en cero, ¿no? Esto sería como innecesario, pero digamos en el momento en que se oprima el botón de paro, pero ya haya estado configurado, digamos aquí esto ya sea diferente de cero y esto también, entonces sí va a ser necesario, ¿no? Y entonces esto es como volver a inicializar, ¿no? Es similar a esto, pero digamos es un punto del programa distinto. Entonces esto es lo que hace la función de paro. Manda todo a cero y escribe lo que se configuró, ¿no? Luego aquí se tiene la función del motor, también es void, tipo void, eh, que pues nada más son los pasos del motor, ¿no? El primer LED se enciende, los demás apagados, se espera un tiempo para dar el siguiente paso, que es el tiempo configurado aquí en este delay. Y luego se activa el siguiente, luego el siguiente y luego el siguiente y se repite, ¿no? Se va a repetir aquí como tal no, aquí solo se ejecuta una vez, pero se va a repetir esta función que utiliza un ciclo for que ahorita vamos a ver. Y bueno, para la función de arranque, para el arranque, digamos, se va a utilizar una variable auxiliar y entonces a esa se le va a asignar la variable de registro. Eso creo que sería más conveniente explicarlo en la parte del código, pero bueno, esta va a entrar en este ciclo for. ¿Y qué va a hacer en ese ciclo for? En este ciclo va a estar limpiando, va a estar imprimiendo que es lo que es el conteo y va a estar
esté trabajando con auxiliar, no va a estar trabajando con la de registro, va a estar trabajando con esta de aquí. Yo en el código explico más a detalle por qué. Y bueno, aquí se va a posicionar otra vez el cursor y se imprime el texto y después va al ciclo, a otro ciclo for que es el del motor y digamos que aquí se configuró para que girara dos veces. ¿Por qué dos veces? Por el tiempo paso que se definió previamente y también lo vamos a ver ahorita. Entonces, una vez que terminó de girar, va otra vez, va a decrementar hasta llegar a cero, o bueno, mayor que cero, no va a tocar el cero, ahorita también vamos a ver ese detalle. Y ya que terminó de contar, hacer todo el conteo descendente y ya terminó, este, pues sí, terminó de hacer el conteo, obviamente ya el motor ya no quiere ya no se quiere, se requiere que esté girando y entonces nos vamos a la función par. ¿Qué va a hacer paro? Va a parar el motor. Recordemos que la función paro llama también a la función de paro del motor y establece todas las cuentas y registros en cero. Y bueno, la función save, que es la del otro push button, establece la variable registro igual a cuenta, limpia la pantalla, este, y en lo mismo, imprime, posiciona el cursor, imprime conteo, imprime la variable registro, imprime el texto de setting, imprime la variable de cuenta. Em, Y aquí se puede ver, aquí se puede comprender mejor cuál es la función de cuenta y cuál es la función de registro. Registro es la variable, digamos, que tiene el dato ya guardado. Cuenta es la variable que se va a estar asignando para las interrupciones que se va a ver y de hecho por eso es declarada como volátil porque es la que se está este, trabajando con las interrupciones. Y la de registro es la que va a guardar este valor que tienen las interrupciones para, digamos, como que guardarlo. Y una vez, si ya guardaste un valor y vuelves a modificar cuenta, no va a haber ningún problema porque el registro ya se mantiene igual. Y esto solo ocurre cuando se aprieta el botón de save. Entonces, si tú guardas una cantidad, la modificas otra vez en cuenta, pero no le das guardar, se va a quedar únicamente la que se guardó por primera vez. Entonces, eso puede ser como por motivos de seguridad o por cuestiones de configuración, como se guste ver, pero bueno, para eso funciona, para guardar el dato que se haya configurado. ¿Y qué va a hacer? Pues lo mismo, o sea, nada más es cosa, digamos que este es el cambio interno, el único que va a guardar, y externo, pues nosotros vamos a ver esto, ¿no? Que se va a limpiar la pantalla otra vez, se posiciona conteo, se imprime registro, se imprime setting y se imprime otra vez cuenta las dos variables, los dos textos y las dos variables, ¿no? Simple por cuestiones de estética. Y pues finalmente se tienen los diagramas de las dos interrupciones. ¿Cómo funciona esta interrupción? Pues, digamos, como se puede ver, no hay ningún llamado a lo largo del programa. ¿Por qué? Porque esta función se activa cuando se detecta lo que se configuró en el void setup. em, donde se definió la interrupción que se iba a activar con la interrupción cero y la interrupción uno se activan cuando detectan un pulso en ese pin. Entonces no es necesario que se llamen o que tengan alguna llamada dentro del programa. Simplemente están, o sea, existen y las interrupciones se van a hacer sin que se estén leyendo en algún momento en el programa. Es decir, es un pulso externo o algo externo que nos saca del flujo del programa porque si estamos esperando alguna detección interna, pues ¿cómo se puede decir? Tendríamos que tener, tendría que, tendríamos que esperarnos para que el mismo flujo del programa nos permitiera detectar ese paro o ese cambio. Y si lo tenemos como algo externo, como en el caso de la interrupción, puede ser en cualquier momento. No necesitamos que esté en esa sección del programa para que se ejecute. Esa es la ventaja o bueno, la importancia de trabajar con las interrupciones. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Se va a limpiar la pantalla y va a decrementar cuenta en una unidad. Y entonces recordemos que cuenta al inicio está inicializado en cero. Entonces nos va a preguntar si cuenta es menor que cero. Es decir, si mi cuenta estaba inicializada en cero y yo le decremento aquí apenas iniciar el programa, va a ser menor que cero. Sí, ok. Y entonces nos vamos al límite superior que se tiene
que porque cuenta no puede ser negativo, no tengo segundos negativos. Recordemos que cuenta representa los segundos que va a estar girando el motor. Entonces, no puedo tener negativos, entonces quiero que establezcas cuenta en 896, que sería el dígito, como se requirieron tres dígitos los últimos de la boleta. Mi boleta es 2021 30 28 96, entonces sería el 896 los últimos tres. Y este se va a establecer en ese límite y ya otra vez se regresa al flujo del programa y posiciona en el cursor, imprime conteo, imprime registro, posiciona el cursor, imprime setting, posiciona el cursor, imprime cuenta. Eso es lo que se va a estar realizando a lo largo de esto. Y después, cuando se vuelve a ejecutar esa interrupción, es decir, cuando volvamos a oprimir el push correspondiente a la cuenta a la que se está decrementando, pues otra vez va a reducir, pero ya recordemos que aquí ya no va a ser cero, ya es 896, ¿no? ¿Cuenta es menor que cero? No. Ah, entonces imprimen. Y entonces ya va a ser 895, 894 y así sucesivamente. Es similar el funcionamiento de esta, solo que aquí se va a incrementar. Entonces aquí recordemos que iniciamos en cero. Vamos a suponer que ya apretamos muchas veces, ya estamos en el 895. Luego llegamos al 896 y entonces le oprimimos otra vez, sería 897. Va a decir cuenta es mayor que 896 y ya nos pasamos. Entonces ya no hay, ya no existe esa cantidad de segundos. ¿Por qué? Por el requisito que se nos pide que sea máximo hasta los tres números de boleta que tenemos, los últimos. Y entonces, pues no, ya no se puede rebasar, entonces te vas a cero. Ya llegaste a tu límite y ya te vas a cero y imprimes. Entonces de 896 seguiría el 897, pero no se imprime, se va a cero y eso es lo que se va a imprimir, el cero. Y bueno, esos son los diagramas de flujo que se tienen preparados para aquí. Este, vamos a pasar a lo siguiente, que viene siendo el código de programación. Y bueno, eso ya lo vamos a explicar directamente en el Tinkercad. Entonces pasamos a ello. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Bueno, esta es la configuración. El circuito es exactamente el mismo, ¿no? Que se presentó en el esquemático. Y aquí se tienen los push que corresponden al botón de arranque, botón de paro, conteo ascendente, conteo descendente y el botón de set o save o como se guste llamar, para el que sirve para guardar, ¿no? El dato. Se tiene conexión de la pantalla LCD, como se había comentado ya previamente, también la alimentación, todos los demás pines. Y se tienen además los del motor, que corresponden a estos, y bueno, aquí están los de las interrupciones, ¿no? Que corresponden al push que se tiene aquí de CD y de CA, respectivamente. ¿Qué es lo que se va a manejar? Aquí vamos a analizar el código. Desde el principio, bueno, se agregó la librería, como ya se explicó en el diagrama de flujo. Es necesario hacer esta configuración, que digamos que es como algo así como declarar qué es lo que tiene asignado la LCD, en dónde está trabajando, que corresponde a estos pines. Y como recordemos que nada más está trabajando con los últimos cuatro, entonces son los que se conectaron aquí, son los que están conectados aquí en el Arduino. Después, ¿qué es lo que se tiene? Aquí se están definiendo las variables para la interrupción, que corresponden al ser la interrupción cero y la interrupción 1, que sería el pin 2 y el 3. Y además se tiene la variable volátil de cuenta, que se inicializa en cero. Estas son las variables para los pasos al motor. Estos son los, ¿cómo se puede decir? Los pasos de cada motor, digamos, corresponde a cada LED, ¿no? Representa las salidas del motor, como ya se vio en la actividad 1 también. Y estas son las S1, S2 y S3 correspondientes al botón de paro, de arranque y de set. Se tiene la de inicio, que ya se explicó para qué era. La de auxiliar ahorita se va a ver más a detalle. La de estado, también. Y bueno, la del tiempo paso, que también es para el motor. Y la de registro, que también está inicializada en cero, que nos sirve para contar. Se va a la configuración, que están declarados los del motor como salida, los otros como entrada. Aquí está la declaración de las interrupciones. ¿Qué es esto? Esta es la variable
a la que se le asignó el- la interrupción cero. Entonces, esta primera interrupción, que es uno, funciona con la cero y esta de acá abajo funciona con la uno. Y este es el nombre que se le dio a cada función y bueno, van a ser de flanco ascendente, es decir, se va a interrumpir cuando se detecte el cambio de cero a uno de subida de tensión. Y bueno, esta es la declaración de la LCD. El void loop ya se explicó también. Bueno, aquí estos comentarios es una breve explicación de cómo funciona el cambio de, bueno, el posicionamiento del cursor. Entonces, cuando se pone set cursor en una coordenada, pues primero se va a columnas, en qué coordenada quieres que empiece a escribir, y luego se van las filas. Y bueno, estos son los últimos tres dígitos de mi boleta, aquí aparecen, sería 896. Y lo mismo, aquí lo que ya se ha explicado en el diagrama, se está leyendo. Si ya se apretó, se va a esta función. Si ya se apretó, se va a esta. Si ya se apretó, se va a esta función. Y la parte de inicio, que se había explicado también en el diagrama, de inicio es igual a 1, y entonces te inicializas todo en cero. La función de paro, tenemos que llama la función de paro, inicializa todo en cero otra vez y lo imprime. La función de arranque, y aquí es donde vamos, esta es en la que vamos a profundizar más a detalle. Para la parte del for, el ciclo for que se está ocupando aquí, cuando se arranque el motor, digamos, ya tiene un tiempo configurado. Entonces, aquí no podemos utilizar registro, porque, bueno, sí podríamos, pero no sería correcto por los requerimientos del programa. ¿Por qué? Porque si no se hace con una variable auxiliar, este, el botón de set no sería necesario. ¿Por qué? Esto aquí se puede ver. Mm, Cuando nosotros tenemos el botón de set, lo que se tiene principalmente es esto, la cuenta, que es la que tiene la variable de la interrupción, la que está contando o decrementando, se le asigna la variable registro. Y entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, aquí, para poder tener este for sin ¿cómo se puede decir? Sin utilizar esa variable auxiliar, tendría que ser algo como una especie de for registro es igual a cuenta y ya igual sería trabajar con registro. Y entonces aquí esto es lo que sería necesario para poder trabajarlo sin utilizar esa variable auxiliar, pero si nosotros hacemos esto, el registro ya se estaría asignando a cuenta, es decir, esto me sería totalmente inútil. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo configure ya previamente un tiempo. Entonces ya lo guardé, ya se hizo registro igual a cuenta y luego vuelvo a modificar el decremento o no sé, lo bajo, lo subo, lo que sea, pero ya cambia el número. Entonces cuando yo le dé en arranque, no se va a ejecutar lo que yo ya tenía previamente guardado. Se va a volver a guardar, o sea, aquí se va a volver a hacer otra vez el save. em, Se va a volver a guardar el dato en registro y entonces se va a actualizar. Es decir, si yo había guardado el 5, después lo moví a 10, pero no lo guardé, cuando yo le dé en arrancar, se va a guardar el 10 y se va a arrancar a la vez. O sea, sería totalmente inútil este botón de set. Entonces, por eso es necesario utilizar un botón auxiliar. Entonces, así, cuando yo le doy a save, registro, toma el valor de cuenta y ya. Y cuando le doy arranque, esta variable va a tomar el valor de registro, pero cuenta si ya se modificó o no, eso a nosotros ya no nos interesa. Estamos trabajando nada más con registro, no con cuenta. Lo que nos garantiza que pues la función, o bueno, digamos esto de aquí, nada más se haga la cuenta con lo que ya se había guardado y lo que así se solicitó, no con el valor que tenga cuenta. Y eso pues ya le da una utilidad verdadera a este push de aquí. Y bueno, entonces por eso es que se trabaja con esta variable auxiliar, ¿no? Que está declarada como global. Y después de eso, pues se tiene lo mismo, se limpia la pantalla. Hay que, bueno, se me olvidó mencionar que la pantalla se debe estar constantemente limpiando porque cuando no se imprime, bueno, digamos, cuando se imprime algo y se vuelve a imprimir encima de ese mismo que se tenía impreso, se limpia, pero digamos, si hay un carácter
que no se está ocupando en la nueva impresión se va a quedar con el valor anterior. Entonces, digamos que como que se van a sobreponer la información, los datos, y no va a ser clara la visualización. Entonces, por eso constantemente hay que estarla limpiando. Por eso se repite mucho esta instrucción. Y bueno, aquí se imprime conteo. Digamos de que ya empezó a contar. Y se imprime aquí como la variable que ya se está decrementando, ya no es registro, ya es auxiliar, pues estamos trabajando con auxiliar, entonces vamos a estar imprimiendo esa, ¿no? Aquí ya cambió, aquí ya no va a ser registro. Y vamos a posicionar el cursor, esto es meramente estético, y se imprime que ya está contando. Y bueno, aquí viene el for, y para el giro del motor, y por qué es de derecha, bueno, esta es una variable local, únicamente se declaró para este for, bueno, más bien para esta función, solo vive aquí adentro, y solo es aquí porque nada más se utiliza para esto, entonces no se requiere que esté afuera, simplemente desde que derecha es igual a 0 hasta que derecha sea menor que 2, se va a ir incrementando, y eso quiere decir que se va a repetir dos veces, cuando es 0 y cuando es 1, porque no, aquí no hay igual, entonces solo va a ser dos veces. ¿Y por qué va a ser dos veces? Esto ya tiene más relación con la actividad uno, y esto tiene que ver con la función de motor derecha, que está hasta acá abajo. Aquí se tiene la parte del motor, la salida, bueno, el LED que representa el primer paso, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto. Entonces se va a estar esperando un delay de tiempo paso, y ese delay de tiempo paso es de 125. Quiere decir que toda la función, como son cuatro pasos, se va a tardar 125 cuatro veces, ya sería medio segundo, 500 milisegundos. Y entonces, como yo requiero que cuente cada segundo, tengo que hacerlo dos veces, entonces por eso se va a ejecutar dos veces esta función. Digamos que esto se puede ver como un delay de 500 milisegundos, pero yo necesito que sea un segundo para poder contar. Entonces, va a poder cortar el tiempo, entonces por eso se hace dos veces. Y bueno, el requerimiento te pide la velocidad máxima, entonces eso se podría modificar, por decirlo así. Obviamente puede ir más rápido, pero aquí la cuestión es que pues podamos ver, ¿no? También cómo va el motor. Entonces, ¿se puede poner más rápido? Sí, claro. O sea, aquí, por ejemplo, se puede utilizar este tiempo para el tiempo paso, sería el doble de rapidez. Este, y lógicamente también se tendría que modificar la parte de este conteo, ¿no? Aquí ya no sería 2, aquí ya sería 4, porque iría al doble. Pero meramente por cuestiones de poder verlo bien, se va a dejar así, ¿no? Estableciendo eso como velocidad máxima. Y bueno, una vez que ya terminó, ya pasó un segundo, recordemos que esto dura un segundo y otra vez decrementa e imprime, y entonces sigue contando un segundo, imprime, un segundo, imprime, un segundo, imprime. Y ya que terminó, ya que llegó a cero, bueno, aquí mayor que cero, aquí digamos que estamos iniciando a contar en registro. Entonces, por decir, si el registro vale 5, yo quiero que el motor gire 5 segundos. Entonces, 5 ya cuenta como uno. Entonces, luego sería 4, luego sería 3, luego sería 2, luego sería uno. En uno ya sería los 5 segundos. Entonces, si yo incluyo el cero, serían 6 segundos, ya no serían 5. Y además, ajá, pues eso, ya no se estaría girando más del tiempo que se configuró, entonces por eso se queda excluido, y eso es lo que se pretende evitar con, con esto, con no poner el igual aquí. Y bueno, ya que se terminó, se va a paro. ¿Y el paro qué hace? Pues recordemos que la función de paro establece todo en cero, imprime todo en cero y llama a la función de paro del motor, que es todo en cero también, los LEDs, entonces pues no hay mayor problema. Y bueno, las demás funciones pues creo que ya se explicaron de manera correcta en, en la parte de los diagramas de flujo. Y ¿qué más? Save ya está, y las interrupciones también, ¿no?
Entonces, pues esto sería a grandes rasgos todo lo que es el código. Aquí esta parte no aparece en los diagramas de flujo, es un error mío también. En el archivo que se anexe, bueno, le voy a anexar el archivo con la corrección del diagrama de flujo para no editar el video, espero no tener que editar el video, espero no haya mayor problema con eso. Pero sí, una disculpa, únicamente es estas instrucciones las que no aparecen en la rutina, que son necesarias para detectar el paro del motor. ¿Por qué? Porque cuando está girando, digamos que va lento, entonces si yo aprieto el botón de paro, apenas va a ir aquí, apenas va a ir aquí y nunca se va a estar escaneando qué estado tiene el botón de paro. Entonces, hasta que no salga, digamos que estamos aquí en arranque, entonces yo voy a estar aquí adentro y después voy a seguir aquí adentro y después, en ningún momento me va a estar detectando o me va a estar leyendo qué estado tiene paro. Entonces, hasta que no termine esto, eh, yo tendría que hasta que no termine esto es cuando se va a detectar el botón de paro porque ya va a estar aquí arriba, en el loop principal. Aquí sí se está leyendo. Sería esta parte de aquí. Pero si yo quiero pararlo mientras está girando, no se podría, porque no hay nada que me lo detecte. Entonces, si se pone aquí afuera y yo lo aprieto cuando el programa esté corriendo aquí adentro, no se va a detectar. Entonces, por eso necesariamente, por la velocidad que tiene el motor, que digamos, por así decirlo, es muy lenta, el botón de paro forzosamente tiene que ir aquí adentro para que se detecte en alguno de estos instantes en el que está girando y se pueda parar sin mayor problema. Si de lo contrario esto no está, este, pues no, no, ¿cómo se puede decir? Nunca se pararía, aunque le apretáramos. Y bueno, aquí esta variable auxiliar, esa no la había explicado. La variable auxiliar es la que se utiliza aquí para hacer la cuenta. Entonces, si yo aprieto el botón de paro, me la manda a cero y entonces lo que va a pasar es que automáticamente va a dejar de contar porque ya es cero, ya llegó, ya, ajá, ya se terminó la cuenta y además se va a ejecutar la función de paro. Entonces ya, aquí ya no habría mayor problema, ¿no? Ya todo se va a cero y así se va a quedar. Vamos a presentar ya para concluir lo que es la simulación, el circuito simulado y mm, vamos a iniciar la simulación. Eh, se tienen estos botones, bueno, aquí se alcanza a ver. Vamos a quitar esto y vamos a contar ascendentemente. Ahí se puede ver que la cuenta, la que lleva es la variable de setting. Bueno, más bien el texto que dice setting es el que está contando, y aquí es donde se va haciendo todo esto y se va decrementando. Si yo me paso de cero no voy a tener negativos, entonces me voy al límite superior que era 8,96 y de ahí ya vuelvo a bajar. Lo mismo, si yo me paso por el otro extremo se va a cero y ya empieza a contar otra vez. Vamos a dejarlo en 9 segundos, le damos un set, ya se establece el conteo y vamos a arrancarlo. Y entonces empieza a contar, decrementa 7, 6, 5, cada segundo 4, 3, 2, 1 y se va a cero. Y mm, si yo lo vuelvo, vamos a decrementarlo, lo arrancamos. Ay, no le, bueno, aquí fue otra prueba. Al tratar de arrancarlo sin guardar, recordemos que esta es la de registro, la que está arriba, entonces registro no tiene asignado nada, este registro está en cero. Entonces yo lo arranco, pues nada, no va a girar porque está en cero. Entonces tengo que guardarlo, aquí se verifica que es necesario guardarlo
Una vez que ya se guardó, ahora sí se arranca y ya está contando. Y así podríamos pasarnos hasta que llegue a cero, pero bueno, creo que ya se puede ver que el flujo del programa es correcto, entonces no hay mayor problema. Si yo le doy un botón de paro, aquí es lo que entraba, en cualquier momento se va a parar y automáticamente ya se va a cero. Se detiene el motor y pues también las cuentas se establecen en cero, entonces sí. ¿Y qué más? Si yo establezco la cuenta y luego la vuelvo a cambiar, que es aquí para lo que también sirve el botón de save, y le doy arranque, por ejemplo, ahí está en 14, me va a contar nada más con 7 que ya estaban guardados, no con el 14. Entonces, ahí también se remarca la parte de save y pues ya, creo que ya están todas las funcionalidades probadas. Si yo le doy el botón de paro durante la cuenta, digamos, bueno, durante la configuración, también se va a hacer. Entonces, esas son todas las características y pues se puede verificar que el funcionamiento es correcto. Entonces, bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. La plantilla de la presentación es Slides Go y pues muchas gracias por su atención.